una grande poder compartirles a todos ustedes en esta noche la maravillosa y hermosa parábola de el buen samaritano. La parábola que me corresponde compartirles en esta ocasión es la parábola que está en Lucas 10, del capítulo 10, del verso 30 al verso 37. Y bueno, pues este es un mensaje directo a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Y el tema esencial de la parábola es ser el prójimo de tu hermano. Saber ser el prójimo. Y bueno, pues ¿cuál es la intención, el propósito que yo puedo descubrir en la parábola que Jesús relata? Cuando una persona, ¿verdad?, le pregunta, pues, con la intención de, pues, de tentar al maestro respecto, ¿verdad?, de qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Pero vamos a la lectura del pasaje aquí en la Biblia, en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver de qué se trata. Y dice así, Lucas 10:30. Comienza la historia y voy a tratar de ir incluyendo mi comentario para no hacerlo tan extensivo el día de hoy. Dice el verso 30. Bueno, miren que desde el verso 25 ya de Lucas 10, 25 se nos está planteando la causa por la que Jesús tuvo que hablar en parábola o contar esta historia para que el joven lograra entender lo que debía de buscar cuando se le acerca a él a preguntarle, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces el Señor le respondió que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y él dio la respuesta precisa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, esa maravillosa pregunta es la pregunta que todavía al día de hoy tenemos que seguir haciéndonos para que podamos entender, ¿verdad?, quién es el prójimo. Y bueno, pues el propósito de esta explicación maravillosa, además de que el Señor le haya respondido su inquietud, le da una enseñanza, y es la enseñanza que tenemos que tomar todos, que todos tenemos que tener como algo prioritario el hacer misericordia, si estamos dentro de este camino de amor a Dios y amor hacia los demás, ¿ok? Así que amar a Dios y amar al prójimo, de esto se trata todo. Ahora sí vamos a ver cómo se desarrolla la parábola. Si alguno de ustedes no la conoce, o si la conoce, pues ya está bien familiarizado, ¿verdad? Cuando Jesús le respondió, ¿verdad?, haciendo esto vivirás, él, queriendo justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y ahí está la respuesta. Fíjense que la pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Verso 30, respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí concluye la parábola. Es muy interesante, es muy linda y creo que vale la pena plantearnos cada punto, ¿no? Así que en breve quisiera decir, pero ¿quién es mi prójimo? El verso 30 nos cuenta de un hombre despojado, herido y abandonado medio muerto. El verso 31 ya nos lleva a ahora la aparición del sacerdote. Y miren qué personaje, ¿verdad? Un personaje muy especial,
pero también alguien que, pues bueno, tenía muchas restricciones respecto de la manera en que tenía que relacionarse con las demás personas. Así que no era tan simple que el sacerdote pudiera tocar a una persona que no sabía si estaba viva o estaba muerta, porque estaba prohibido que ellos pudieran tocar un cuerpo muerto, ¿verdad? Sin embargo, aún a pesar de que un sacerdote rumbo a su ministerio, rumbo a cumplir su tarea, viese a un hombre ahí en esas condiciones y tuviese las limitantes, ¿verdad?, que le correspondían para el ejercicio de su ministerio dentro del templo, no significaba que no tratara al menos de salvarle la vida. Vean, porque aquí va marcando la pauta. ¿Cuál es la prioridad? Entre todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, que todas son importantes, y que en este caso el oficio del sacerdote era muy importante porque iba a estar en el templo, iba a estar allí en ese lugar sagrado, apartado, pero había algo que tenían que hacer que se volvió una prioridad. Bueno, el verso 32 dice, la misma situación es para el levita, quien ante todo olvida el uso de la misericordia. Ante todo, olvida que la prioridad en todo el quehacer para el Señor es salvar la vida de otro. Entonces, ahora el verso 33 hacia adelante va a contar el Señor la historia de un samaritano, que un samaritano pues es un pariente lejano del pueblo judío. Sin embargo, no estaba pues relacionado en alguna manera o armonizado, ¿no? De acuerdo con ellos. En fin, tenía muchas diferencias, así que puede ser menos idóneo, pero también para el pueblo judío considerado pues como un gentil o común, un hombre común más. Pues este hombre común, a pesar de que no tenía, pudiera ser, ¿verdad?, que tuviese tanto servicio a Dios, un cargo, una responsabilidad como los anteriores, tuvo sentido común. Tuvo sentido común, y eso es la lección que el Señor le está dando. Tuvo el sentido claro del valor de la vida. Y esta es la lección que el Señor le quería decir cuando lo que tenía que cómo leía y entendiera, ¿sí? ¿Qué es lo que está escrito y cómo lees? Entonces, ¿qué es lo que está escrito y cómo lees? Bueno, pues lo que está escrito es, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que la prioridad que estaba escrita en la ley era proteger la vida, preservar la vida. Es la prioridad, es un mandamiento superior, por encima del resto. Es más importante preservar la vida que llevar a cabo algunas otras cosas para esta circunstancia. Entonces, ese sentido común que tuvo esta persona simple, esta persona sencilla, es que valoró la vida de la otra persona y tuvo compasión de ese hombre malherido. Así que lo atendió, lo cuidó, le proveyó para que se restableciese, se comprometió con él, y esa fue la demostración de su misericordia. El verso 36 va concluyendo la parábola con la pregunta que ahora el Señor le hace. Recuerden que la pregunta había dicho el hombre, ¿quién es mi prójimo? Y ahora el Señor le va a responder, ¿quién de estos tres te parece que fue? Que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones. ¿El sacerdote? No, ¿verdad? No se mostró como el prójimo. El levita no se mostró como el prójimo. El samaritano sí se mostró como el prójimo. ¿Por qué? Porque fue el que usó misericordia con él. Entonces aquí está la conclusión. Cuando el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo, le está diciendo, tú sé el prójimo de los otros. O sea, tú ve y haz misericordia con otro. Entonces, sé tú el prójimo del que es necesitado. Volvemos al principio de la historia, cuando el joven le dijo amar a Dios y amar al prójimo. Así que ama a Dios y ama al que te hace bien, porque el que te hace bien, ese verdaderamente
es tu prójimo. El que te hace bien, ese es tu prójimo. Y la Escritura dice, ama a tu prójimo. O sea que, pues, nos hace bastante falta comenzar a identificar, o creo que poder entender cada vez mejor quién es mi prójimo, ¿verdad? Porque podremos decir como una respuesta sencilla, mi prójimo es quien tengo aquí a mi lado, mi prójimo es mi vecino, mi prójimo son las demás personas. Pero bueno, de acorde a esta explicación, entonces a la explicación que da Jesús de quién es el prójimo, cuando él le dice, ¿quién fue el prójimo de este hombre malherido? El prójimo, el que actuó como su prójimo fue el que hizo uso de misericordia. Así que el Señor no le dice, ese es el prójimo nada más, no le dice, no, ve y haz tú lo mismo. O sea, tú conviértete en el prójimo de los demás. Cuando tú te conviertas en el prójimo de los demás te van a amar. Y eso es lo que el Señor espera que a todos nosotros nos suceda. Amén. Bueno,